Continuamos con la unidad de magnitudes proporcionales y porcentajes. Ahora que ya conocemos qué es la razón entre dos números, pasemos a utilizar este concepto para relacionar varias magnitudes. Lo primero que necesitamos saber es qué es una magnitud. Y una magnitud es todo aquello que se puede medir. ¿Podemos medir, por ejemplo, una mesa? Pues no, una mesa no se puede medir. Podremos medir en todo caso la anchura, podremos medir la longitud, podremos medir la altura, podremos medir el peso, podremos medir la temperatura de la superficie, o en este caso en la mesa no, pero podríamos medir el tiempo, podríamos medir la velocidad, podemos medir muchas cosas, pero no objetos, podemos medir propiedades de los objetos. Vamos entonces a relacionar dos magnitudes, que serán, por ejemplo, la altura de un objeto y la longitud de su sombra. ¿Qué necesitamos para esto? Pues necesitamos varios objetos, un árbol, un niño, un padre, y lógicamente para que haya sombra, pues necesitamos el sol. El sol forma la sombra y vamos a relacionar la altura y la longitud de la sombra. Imaginemos un padre y un niño a una hora determinada del día. El padre sabemos que mide 1,80 m y su sombra pues la medimos y mide 2,70 a esa hora concreta. El niño mide 0,90, medimos su sombra y es 1,35. Y en el caso del árbol, es que el árbol no sabemos cuánto vale, no sabemos cuánto mide su altura, pero sí que podemos medir la longitud ya que la podemos medir fácilmente en el suelo. Como vemos, tenemos un conjunto de números que representan la altura y la longitud de su sombra y si nos fijamos bien, están claramente relacionadas. Por ejemplo, la altura del padre es 1,80 y su sombra es 2,70 y la del niño es justo la mitad que la del padre y casualmente su sombra también es la mitad que la del padre. Pero el caso del árbol pues ya se nos descuadra un poco porque no sabemos cuánto vale. Pues bien, este es el momento de introducir lo que son magnitudes directamente proporcionales. ¿Qué son dos magnitudes directamente proporcionales? Son aquellas que al aumentar la primera, también aumenta la segunda siempre en la misma proporción. Por tanto, al multiplicar o dividir la primera por un número, la segunda también se multiplica o divide por el mismo número. En este caso, las parejas de valores obtenidos forman siempre proporciones. A partido por A', la altura y la sombra del padre, es igual a B partido por B', la altura y la longitud de la sombra del niño, que es igual a C partido por C', la altura partido por la longitud de sombra del árbol, etc. Y esto siempre vale lo mismo, vale K. Y a este número K le llamamos razón de proporcionalidad, que siempre se obtendrá al dividir la primera magnitud entre la segunda. Si ponemos estos valores de las magnitudes directamente proporcionales en forma precisamente de proporciones, lo que obtendremos será una triple igualdad entre los diferentes pares de valores. Como es una triple igualdad, podremos coger la igualdad que nos interese en cada caso. Por ejemplo, podríamos coger la igualdad 0,90 partido 1,35 es igual a x partido 3,90, que es una proporción y como tal cumple la propiedad fundamental de las proporciones. Si quiero calcular x, hago producto de extremos es igual a producto de medios y x valdrá 3,90 por 0,90 entre 1,35, que es 2,60. Podría haber cogido otra de las igualdades, por ejemplo, 1,80 partido 2,70 es igual a x partido 3,90. Es otra proporción diferente, pero que cumple también la propiedad fundamental de las proporciones y, por tanto, producto de extremos también será igual a producto de medios y x es igual a 3,90 por 1,80 partido 2,70, que sigue dando 2,60. Es decir, que cuando tengamos una triple proporción o cuádruple o quíntuple, siempre que sean dos magnitudes directamente proporcionales, podré coger la igualdad que me interese para obtener el valor incógnita. Pero muchas veces para resolver un problema, plantear esta tabla, de la cual sacamos después las proporciones, es un poco farragoso y se utiliza lo que llamamos la herramienta de la regla de 3. La regla de 3 no deja de ser plantear una frase condicional en la cual yo incorporo datos que conozco y una segunda frase en la cual yo desconozco uno de los dos datos. Por ejemplo, en este caso podríamos plantear que si, condicional, si un objeto mide 1,80, el padre, y su sombra mide 2,70, un objeto que mida x metros, su sombra medirá 3,90. Es decir, la primera frase donde yo planteo algo conocido y la segunda frase donde yo planteo algo desconocido. Lógicamente, de los cuatro valores que yo introduzco, solamente uno de ellos es desconocido, que es la x en este caso. Esta regla de 3 me permite fácilmente extraer mi proporción. En este caso, 1,80 partido por x es igual a 2,70 partido 3,90. Esta proporción, que fijaos que es diferente a las anteriores, también cumple la propiedad fundamental de las proporciones, es decir, que x es igual a 3,90 por 1,80 partido 2,70
y me da exactamente igual que antes. Fijaos que han sido tres proporciones diferentes con idéntico resultado. Por tanto, la regla de 3 la podré plantear de la forma que quiera, siempre y cuando sea correcta. ¿Y cómo sé si la regla de 3 es correcta o no? Pues bien, hay una cosa que tiene que cumplirse siempre, y es que si yo leo los valores en vertical o en horizontal, me tengo que referir a lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo leo 1,80 y 2,60 en vertical, estos dos valores se refieren a la altura del objeto, la altura del padre, la altura del árbol. Si yo leo 2,70 y 3,90 en vertical, estos dos valores se refieren a la longitud de la sombra del padre, longitud de la sombra del árbol. Si yo leo estos dos valores en horizontal, 1,80 y 2,70, se refieren a valores relativos al padre. Y si yo leo en horizontal 2,60 y 3,90, son valores que se refieren al árbol, la longitud y la sombra, es la altura y la sombra del árbol. Por tanto, siempre y cuando yo lea en vertical o en horizontal los valores de mi regla de 3, tienen que estar referidas a la misma medida o al mismo tipo de dato. En ese caso, la regla de 3 estará bien y por tanto la proporción me dará el valor correcto.